Quiero que vaya conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 55. Libro del profeta Isaías, ¿sí? 55, voy a leer verso 8 y 9. Y la segunda lectura le voy a dar en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 2. Allí está centrada la palabra de Dios en este día. La verdad que es fundamental, es importante para nuestras vidas la palabra y los que transitamos y los que caminamos hace tiempo en los caminos de Dios. Va trayendo fuerza, fortaleza y aún mayor entendimiento y comprensión de las Escrituras, y la palabra nos certifica del llamado, de la situación, y que no está ajena a la situación en la cual usted vive. Pido a Dios que me pueda dar esta sabiduría para que pueda explayar, porque habla parte, digamos, de mi vida personal, mi vida espiritual. Dice así las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8 y 9. Y preste mucha atención acerca de este pasaje bíblico que siempre, mayormente, lo escuchamos para que podamos poder ir entendiendo lo que quisiera soltar en esta noche. Dice las Escrituras de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Se lo leo nuevamente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni vuestros caminos, mis caminos, así dice el Rey de Reyes. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Desde aquí ya Dios empieza a comparar, ¿no? Hace una comparación acerca de los pensamientos que el hombre tiene, los pensamientos del hombre, del Hijo de Dios o del hombre natural, el pensamiento. Y Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y yo creo que Dios no tiene pensamientos, porque los pensamientos nacen de los interrogantes que nosotros tenemos. Como Dios conoce todo, sabe de toda nuestra vida, Él sabe lo que usted estuvo haciendo ayer, hoy al mediodía, en la mañana, a la tarde, antes de venir. No hay nada que pueda sorprenderle a Dios. No hay nada que pueda Dios, que haya interrogantes que Dios no lo conoce, porque Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Y es interesante esto. ¿Por qué? Por lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas, para que podamos concentrarnos y una vez aquellos que luchan en la incertidumbre, en la duda, en los momentos críticos, en los momentos difíciles, Dios escribe a través del profeta Isaías
Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él no tiene interrogante a tal punto, a tal magnitud, que conoce la cantidad de cabellos que usted tiene en su cabeza. No hay nada que se le escape a Él. No hay nada que pueda sorprenderle a Él. Por eso, en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice así las Sagradas Escrituras, libro de Nehemías, capítulo 2, verso 2, dice: me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Impresionante. Dice que oró al Dios de los cielos para poder responderle al rey. ¿Sí? Y dice las Escrituras: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Quisiera orar, cierre sus ojos, oramos y pedimos: Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor Dios, con la seguridad, con la confianza que nos da tu palabra, la seguridad y la certeza y la convicción, Señor Dios, en las cuales tú dijiste que el cielo y la tierra pasarán, pero más tu palabra no pasará. Señor Dios, derrama espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Padre, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias y te damos un aplauso glorioso al Dios que vive y que reinas por los siglos de los siglos. Impresionante esta palabra que describe, que habla indudablemente, porque Dios decía: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos ajenos a lo que Dios está trabajando, o lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo con nuestras vidas. Y a veces pensamos que tenemos una visión, y muchos dicen: el que tiene una visión también va a haber una provisión. Pero no es que yo tenga una visión, no es que yo vengo con una visión, al contrario, fui capturado o fuimos capturados por la visión de Dios. Y cuando hablamos de la visión de Dios, y cuando hablamos de algo, es que Dios empieza a trabajar de tal forma, de tal manera dentro de nuestras vidas. Y cuando hay un desafío en nuestros corazones, cuando Dios pone desafíos, hay crisis, hay lágrimas, hay dolor, hay tristeza, hay amargura. La persona se siente sola, pero
eso no implica y no certifica de que Dios no sabe de las circunstancias, de la situación en las cuales nosotros estamos viviendo. Si pudiera contar o describir a través de la palabra de Dios, el lugar, el origen a donde pude nacer, que ni siquiera es un pueblo, ni siquiera es un barrio, ni siquiera es una ciudad, sino directamente es mucho menos que un paraje, sino como un lugar a donde se detuvo y a donde Dios permitió que naciera, y ahí nací. En medio de la incertidumbre, de la nada. Y hoy puedo ver, transitar mi vida durante tantos años, durante tanto tiempo, y hacia dónde Dios me fue llevando y cautivando mi corazón. Por eso dice las Escrituras: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No hay interrogante, no hay equivocación en Dios. Dios es el Dios todopoderoso que todo lo sabe minuciosamente. Nosotros podemos tener muchos interrogantes en nuestras vidas porque los desconocemos. Y desconocemos también el obrar de Dios. ¿Hacia dónde me lleva? Por eso decía, no vengo con una visión mía para decir este es el camino por el cual voy, sino que fui atrapado por Dios para con un propósito. Con un propósito y con un plan. Porque dice las Escrituras, y quisiera hablar acerca de Nehemías, un muchacho que ha sido prisionero, cautivo, cargado arriba de los camellos, o de algún carro o de algún lugar a donde fue llevado. Dice las Escrituras, fue llevado cautivo. Su ciudad, su pueblo ha sido quemado, destrozado, a tal punto que él fue cautivo, pero encontró, a pesar de estar prisionero, él pudo encontrar trabajo en el palacio del rey. Y dice lo que nosotros leíamos. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Ese cambio de ánimo, tu estado emocional, no es producto de algo físico, sino es algo producto del alma, del dolor, de la angustia. Y es impresionante esta palabra, porque el rey dice: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué? Porque el rey podía haber pensado que esta persona en la cual está viviendo puede ir en contra de él, envenenarlo o matarlo. Y el rey podía tener la facultad de quitarle la vida o sacarlo del palacio o meterlo en la cárcel. La Biblia dice que así como tú no conoces el camino del viento o cómo crecen los huesos en una mujer encinta, dice que así nosotros ignoramos el obrar de Dios. Y dije al rey: para siempre viva el rey.
¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, de mis antepasados, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? El trabajo de Dios, de una visión y de un propósito, empieza con el dolor, empieza con la situación, la insatisfacción que hay en tu alma, que hay en tu corazón. Una crisis, un conflicto en tu mente, un conflicto en tu corazón, porque hay lágrimas, hay pérdidas, hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia. Esta tristeza es producto de tu alma que está angustiada. Dice el profeta Elías, dice: mi alma está angustiada. Jesús también lo dijo por unas palabras de una reina. Entonces el rey le dice: ¿qué cosa pides? Entonces era la oportunidad de su vida. Es que Dios empieza a gestar, Dios empieza a trabajar con tu vida, empieza a trabajar con tu alma, empieza a trabajar con tus sentimientos, y aparentemente parece ser que todas las cosas que el infierno ha descendido en contra de tu propia vida, y por la cual no encuentras motivos, razones de poder salir hacia adelante. Pero ignoras que Dios te llamó a pesar del dolor que sientes, a pesar del retroceso que sientes en tu propia vida, a pesar de la angustia que estás atravesando, a pesar de la crisis que estás viviendo, y los momentos son cada vez más críticos. Y quizás habrás pensado y habrás dicho: hoy voy para que Dios me hable, y si Dios hoy no me habla, desisto. ¿Para qué voy a continuar si busco la respuesta en Dios y Dios no me la da? Esta persona oró, dice, a Dios. Oró, vio, sintió en carne propia. Él vio, indudablemente, él sintió, él experimentó en su propia alma la angustia, ver que sus hermanos, que los judíos caminaban por esa ciudad quemada, por esos muros derribados, y ellos tratando de poder caminar en esa vida. Dios trae una carga. Dios trae una carga, una preocupación. Dios está motivando, está revolucionando el corazón de este varón llamado Nehemías, prisionero. Y dijo: voy a orar a Dios. Voy a pedirle. La angustia, las noticias, el hecho de que vos no podés hacer nada, es que está lejos de ti. Económicamente es imposible. No hay fuente laboral, no hay trabajo, no hay forma ni manera de poder revertir esta situación. Pero ignoras que Dios está trabajando contigo. Que Dios está trabajando en tu alma, que Dios está trabajando en tu corazón, que Dios está manifestando, sí, manifestando, que Dios va abriendo puertas. Entonces él, al mirar
Porque dice las Escrituras que él ayunaba, oraba, pedía a Dios, buscaba la forma, buscaba la manera, pero él sabía sus limitaciones. ¿Cuáles son humanamente sus limitaciones? Él estaba cautivo, aunque trabajaba, aunque él pudiese gozar del palacio a donde él trabajaba. Pero su corazón, así trabaja Dios, pero su corazón, su corazón, su alma, aunque trabajaba ahí, su mente estaba en la ciudad de sus padres, sus seres queridos, sus familiares. Y a veces habrá pasado muchas veces en tu mente y en tu corazón que acá estás gozando y escuchando una palabra y que te gozas cada domingo y que venís y que cantamos y que levantamos las manos y que adoramos y que sentimos la presencia de Dios y sentimos como Dios empieza a trabajar, empieza a sacarme la angustia, la carga, la preocupación a través de las lágrimas que corren por mis mejillas. Es que Dios va purificando, va limpiando mi corazón. Pero luego después, de todas maneras, piensas en ese ser querido, en esa familia, en ese hermano, en aquel que está enfermo, aquel que está pasando. Entonces él dice, oraré. Entonces oré al Dios del cielo. Oró para pedir sabiduría, para pedir dirección. El momento justo, el momento preciso. Él tenía interrogantes, Dios no tenía interrogantes. Él tenía cuestionamientos. Él tenía imposibilidades en su vida, pero Dios no. Dios no se equivocó cuando te llamó. Dios no se equivoca cuando nos ha elegido y cuando nos ha llamado. Y dice que él oró a Dios y le dijo al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre o de mis padres, y las reedificaré. Una respuesta, una convicción. ¿Cómo cambia el pensamiento cuando nos acercamos a Dios? Cuando venimos no con una oratoria, pero cuando venimos con un corazón quebrantado, contrito y humillado. Y no son muchas las palabras, no son palabras aprendidas de vanas sabiduría, sino la que nutren del corazón, la simple, la que siento, la que experimento. Es una oración genuina, que Dios hace cosas maravillosas. Es lo mismo. Dice que había un hombre en Padán Aram que vivía en Ur de los Caldeos, y le dice Dios: deja tu tierra, deja tu parentela y anda al lugar que yo te mostraré. Dice que este hombre escucha el llamado de Dios, escucha la palabra de Dios. Dios no se equivoca, aunque muchas veces nosotros ignoramos cómo Dios lo va a hacer. Pero Dios nos va dando señales, y es lo bueno que tú empieces a mirar y a ver cuáles son las señales que Dios nos está dando o te está dando. Dios le dice: deja tu tierra, deja tu parentela y anda al lugar. Y dice que él llevó a su sobrino Lot. El único problema que había, él sabía que tenía que dejarlo. Pero él a pesar de eso lo llevó.
Y dice las Escrituras, cuando ellos estaban en determinado lugar, nace un hijo llamado Ismael. Llama a Ismael y nace Ismael. Y él lo manda al desierto. Sara dice que se vaya. Y se fue por el desierto. Vivió en el desierto. Luego después nace Isaac, el hijo de la promesa. Dios quería mostrarle y le estaba dando señales que él iba a comenzar una vida de cero. Algo nuevo, algo que nunca había experimentado. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por eso Dios le pide, indudablemente, le pide a su hijo posteriormente. Más adelante le pide a su hijo, a Isaac, el hijo de la promesa por la cual Dios iba a responder. Y que lo ofrezca en sacrificio para él. Pero el problema, el asunto no era Isaac. El asunto era Abraham. Que él debería de morir, porque si hasta que tú no mueras, Dios no te puede usar. Mientras continúes con tus propios pensamientos, mientras continúes con tu forma y tu mirada y tu manera de transitar en la vida, va a ser un impedimento a que Dios se pueda manifestar como Él quiere manifestarse. La Biblia dice que se fue por el desierto Ismael. Vivió en el desierto. Estuvo en el desierto. Pero cierto día, dice las Escrituras, que José, sus hermanos, lo habían tirado en un hoyo, lo habían tirado en un pozo, hasta que uno de ellos dijo, no es bueno. Pero el que venía en el desierto se vuelve de nuevo a juntar Isaac e Ismael. Porque los ismaelitas fueron los que lo llevaron a José para venderlo como esclavo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza? Que mientras Dios está trabajando en tu vida, en tu corazón, hay Ismael, hay gente que está trabajando en favor de tu vida, que van a ser una bendición para tu vida, para tu alma, para tu corazón. Por eso Dios le dijo a José, hay unos problemas, vas a pasar unas situaciones, pero tus hermanos han provocado esto, pero no fueron tus hermanos que provocaron esto que pase en tu vida y que te vendieran y que caigas en la cárcel, sino que Dios desde tiempo antiguo indudablemente planeó. ¿Para qué? Para que puedas estar en el lugar que Él había diseñado para ti, para preservación de las vidas, de las almas. Por eso mucha gente, cuando vienen las crisis son oportunidades. Son las mejores oportunidades para que tú veas y para que tú sepas y para que tú reveles y para que tú muestres a Dios que Él no se ha equivocado contigo.
y que cada palabra de Él nunca cayeron a tierra, sino que Dios empieza a trabajar en tu vida y en tu corazón. Aunque muchas veces has pasado por el dolor, has pasado por la amargura, has pasado por situaciones adversas, porque hay una bendición de Dios. La dualidad, porque cuando vos vas caminando en tu vida y encuentras la enfermedad, te encuentras también al lado tuyo hay un milagro de Dios. Cuando estás pasando una situación difícil, también hay esperanza al lado tuyo. Dios empieza a trabajar. Dios quiere manifestar su gloria en tu vida, en tu corazón. Dios quiere manifestar su poder en medio de las adversidades, para que luego después puedas saber, como dijo José. Él pasó la circunstancia, pasó la situación. Él entendió que había un propósito de Dios. Él pudo ver la señal. Él pudo abrir su mente y su corazón. Cuando Dios le hablaba, las señales de la luna, de los manojos. Cuando vinieron los hermanos pensaban de que José les iba a quitar la vida y se iba a vengar. Y él expresa de lo más profundo de su corazón: todo esto ha sido un plan de Dios. Todo esto ha sido un propósito divino. Todo esto que nos ha pasado, la separación que nos ha pasado, las crisis, los problemas, las lágrimas, el dolor de mi padre, 20 años llorando en la amargura, en el dolor, en la incertidumbre. Por eso Dios había preparado. Es maravilloso. Por eso el propósito de Dios se gesta en medio de la tristeza. En medio de las lágrimas, cuando quieres bajar los brazos, es cuando Dios empieza a trabajar en tu corazón. Por eso este rey Artajerjes le dice a Nehemías: estás triste, esto no es algo físico, esto no es una enfermedad, es un quebranto. Es un quebranto del alma, es un quebranto del corazón. Algo que Dios empieza a trabajar, a mirar, a ver, a trabajar dentro tuyo. Y en la medida que buscas, que te nutres de tantos interrogantes, oras a Dios, la bendición se desata. La bendición se desata. La bendición es que Dios estuvo trabajando en todos estos años, en todos estos tiempos. Ha trabajado y sigue trabajando en tu corazón. Tú serás el próximo. Tú podrás decir con toda certeza: Señor, aquí estoy para lo que tú quieras hacer. ¿Por qué crees que Dios ha conservado tu vida durante tantos años, durante tanto tiempo? Dios ha conservado y ha guardado tu vida, es para que Dios se manifieste. Es el tiempo, es el momento de que la manifestación de Dios se produzca en nuestros corazones, se produzca en nuestras vidas. Este es el momento, este es el tiempo. No lo entendía. No lo entendía nacer en una
no tener a mis padres, no tenerlos, sentir el abandono a los 6 años, a ver a dónde voy a parar, a dónde voy a caer, quién podrá darme una mano, quién podrá ayudarme, quién podrá hacer algo. Es que Dios no se equivoca. No se equivoca. Cuando tú aprendes a ver las señales, y muchas veces vienen esas cargas, esas lágrimas, ese llanto a soledad, que no vea tu esposa, que no vean tus hijos. Que nadie vea, que aparentas algo que verdaderamente por dentro, como decía Artajerje, no estás enfermo, acá hay otra cosa. Pero le da justamente una respuesta a su vida. Hay el momento preciso. ¿Qué puedo hacer por ti? La intranquilidad y la insatisfacción te llevan indudablemente, es porque Dios está trabajando, que hay cosas que tienes que hacer, que hay cosas que tienes que hacer, que hay cosas que tienes que pararte, que hay cosas que tienes que decirle: Señor, aquí está mi vida. Si te sirve para algo, haz lo que tú quieres hacer. Esas fueron las palabras de Nehemías. Llegó el momento de decirle: ¿qué puedo hacer por ti? Le dijo el rey. Él podría haber dicho: quiero ser libre, y que cada cual arregle su vida. Él podía estar libre, volverse de nuevo a su ciudad. No estaba mal en el palacio, estaba muy bien. Pero hay cosas que Dios permite que pases en tu vida. Aunque Nehemías se podía haber ido, nunca se borraría de su corazón. Nunca se sacaría de su mente las lágrimas, el dolor, los familiares, los seres queridos, lo que vos podés hacer por otra persona. Y cuando vos sabés muy bien lo que debes de hacer, eso te va a perseguir toda tu vida. Y Dios es paciente. Y Dios va a guardar y te va a esperar. Porque Dios no se equivoca con nosotros. Aunque otros puedan decir: este va de mal en peor, este no agarra uno, este no va más, esto está que se cae. Pero cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos y con lo que Dios viene hablando hace tiempo a tu propia vida, una sola persona, Dios no le habló a todos. Dios le habló a un muchacho y que pasó a ser un líder. Cuando viene la bendición de Dios, cuando tú aceptas el desafío, cuando tú dices: estoy ahora, lo que quieras hacer, porque escucha lo que dice. Escucha cuando el rey le pregunta, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa?
¿Qué cosa pides? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Porque él dijo: para siempre viva el Rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, cuando la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Él le dice: mándame y yo las reedificaré. ¿De dónde saldrán los recursos? ¿De dónde va a salir todo lo que se necesita para reconstruir, para levantar los muros? Lo único que Dios necesita de nosotros es que nosotros le obedezcamos y decirle: Señor, acá estoy, lo que tú puedes hacer. No te manejes con tus propios pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados. Él no tiene pensamiento, Él lo sabe todo. Él es el Todopoderoso. Él no tiene una cantidad, porque Él no conoce la cantidad, porque Dios es infinito. Él es el Todopoderoso. Lo único que requiere es una decisión nuestra. No ha sido el diablo. No ha sido los demonios lo que ha puesto dentro de tu corazón. Ahí se forja una visión. Pero no es la visión mía, es la visión de Dios. Es la visión de Él, no es la visión de un hombre. Porque un hombre tiene interrogantes, tiene dudas, incertidumbres. Dios no tiene incertidumbres. Lo que Dios dice, eso se hace, y Dios lo cumple. Y Dios vino cumpliendo a pesar de los años, a pesar del tiempo, a pesar de cada cosa que va sucediendo, que va aconteciendo. Las crisis son oportunidades. Las lágrimas, la angustia, el dolor, el sentirte nada, que nadie te mira, que no encuentras consuelo. Alza tus ojos a Dios. Dios está trabajando con tu vida. Te invito a que te coloques de pie en esta noche. El único que puede sanar un corazón y responder a un corazón contrito es Dios. Es Dios. Cuando Él le dice al rey, un rey pagano, un rey que no adora a Dios, este está loco, habrá dicho el rey. Este me va a envenenar, me va a poner algo en la comida, en la bebida. Saquémoslo. Dios tocó el corazón del rey y lo hizo sensible. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que me pides? ¿En qué puedo ayudarte? Es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué es lo que necesitas?
qué es lo que necesitas para ese dolor, para esa enfermedad, para esa angustia, para esa desesperación, para eso que te preocupa tanto y te desespera tanto. Vos sabés que humanamente es imposible, aunque golpees muchas puertas, porque Dios está detrás de eso. El único que puede abrirte y proveerte y darte todo es Dios. No es que Nehemías era un albañil, no es que Nehemías era un carpintero, solamente alguien, un recipiente a donde Dios vierte sabiduría, gracia y te abre puertas. Cierra tus ojos. Adoramos a Dios. Adórale. Adórale, adórale, adórale. Adórale, que no se apague el fuego. Déjalo que arda. Muchas veces nosotros atraemos la presencia de Dios, y la presencia de Dios baja de una forma sublime, de una forma extraordinaria sobre nuestras vidas. El error nuestro es de que no permanecemos, muy rápidamente salimos de su presencia, rápidamente abandonamos esa presencia, a donde Dios empieza a nutrirnos, a donde Dios empieza a trabajar con nuestro espíritu, a trabajar con nuestra alma. Cuando Dios empieza a respondernos a todos esos interrogantes, a todas esas dudas, a donde Dios empieza a secar nuestras lágrimas, esas lágrimas incansables que se derrama y se derrama y se derrama y se derrama. Ese nudo en la garganta de esa angustia, de esa impotencia que cargamos durante mucho tiempo. Por eso somos especiales en atraer la presencia, pero en lo que erramos es que nos vamos rápido. Abandonamos, dejamos su presencia. Y es cuando Dios empieza a trabajar con nuestras vidas. Es cuando Dios empieza a manifestar su gloria, a manifestar su presencia. Largo tiempo estuvo Nehemías llorando, sirviendo, trabajando, aguardando, esperando el momento preciso. Viva el rey, dijo él. Viva el rey. Esto no viene si no es de Dios. Dios ha tocado el corazón del rey para hablarme a mi alma, para sanarme, para edificarme, para darme un nuevo tiempo. Muchas veces las crisis, las situaciones y lo que Dios estaba haciendo con Abraham no era que él quería que sacrificara a su hijo. Él quería que muera Abraham, que no haya más pensamientos de él, que no haya más cuestionamiento en él, que no haya barrera en él. Porque cuando uno muere a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias estrategias, forma, manera, visión, cuando morimos, en nuestro recipiente está vacío. Y ahí es cuando Dios empieza a verter. Ahí es cuando Dios empieza a manifestarse. Ahí es cuando Dios empieza a hacer algo. Por eso le dijo a este hombre: deja tu tierra, deja tu parentela, déjalo. Quiero empezar de cero contigo. Dios estaba dándole la forma, la manera, cómo lo iba a utilizar. Y que lo que Dios quería hacer a través
a través de su vida. Quizás hay muchas cosas que nosotros valoramos y en nuestra vida, en nuestro caminar, atesoramos sin darnos cuenta. Por eso Abraham caminó con Lot, pero no se dio cuenta que era un estorbo. No se dio cuenta que era necesario, de que Dios quería hablarle a él. Dios quería trabajar con su vida. Hay cosas que nosotros valoramos y que Dios no la valora. Hay cosas que son importantes para vos, para mí, que para Dios no son importantes. Las cosas de Dios son eternas. Las cosas de Dios son eternas. Y Él la puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Solo quiere la disposición de tu corazón, la disposición de tu alma. Decirle: Señor, yo quiero ser, si tú lo que quieres hacer. Por eso Jesús de Nazaret le dijo a ese muchacho que dijo: te seguiré, pero permíteme que vaya y que entierre a mis padres y luego te seguiré. Deja a los muertos que entierren a sus muertos, mas tú sígueme. Qué duras fueron las palabras, pero Dios quiere hacer cosas grandes y cosas maravillosas en tu vida y en tu corazón. Sacia nuestro ser. Tú nos convocaste. Levanta tus manos y adóralo unos minutos. Tú nos reuniste